Bueno, en primer lugar queremos decirles que estamos muy agradecidas de poder formar parte de esta instancia en conjunto con la Fundación, que creemos fielmente en la importancia de poder generar espacios informativos, objetivos y no politizados con respecto a todo lo que está pasando hoy en día en Chile. Y en parte de ese proceso creamos esta charla en conjunto que tiene distintos objetivos. El primero es entender aspectos básicos de una constitución, es decir, ¿qué es una constitución? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cuáles son las partes de una constitución? Y finalmente entender aspectos generales con respecto al eventual proceso de reforma constituyente. También queremos decir que por el fin de Prodemo enfocamos esta charla en la participación política que ha tenido la mujer a lo largo de la historia de nuestras distintas constituciones, en la inclusión que tiene la constitución actual y en la participación que deberá tener en el eventual proceso de reforma constituyente. Y finalmente decirles que este es un proceso que se encuentra en construcción. Por tanto, existen muchas aristas que hasta el día de hoy no están resueltas. En este sentido, es normal tener dudas que finalmente no se puedan solucionar al final de la charla porque aún no se han solucionado todos estos puntos o sentimientos de incertidumbre o bien que no existan claridad frente a los conceptos, pero la idea de esta charla es poder lograr este objetivo de la forma en que dijimos. Así que empecemos. Bueno, para hablar de una constitución, necesariamente debemos entender conceptos generales con respecto a lo que es un Estado de Derecho. ¿Suena bien? Sí. Ah. Ya. Aspectos generales con respecto a lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza que establece que todos los individuos, las instituciones y las entidades, sean públicas o privadas, deberán someterse de igual forma ante la ley. Y que la ley, además, debe ir en consideración con los tratados internacionales ratificados por Chile sobre los derechos humanos. Esto hace que, en primer lugar, nosotros adhiramos a nuestro Estado de Derecho ciertos principios básicos, como por ejemplo, el principio de no discriminación, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, el de transparencia, entre otros. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros logramos esto en la práctica? ¿Cómo día a día podemos hacer que todos nosotros como individuos, todas las instituciones y todas las entidades públicas o privadas se sometan de igual forma ante la ley? Para eso necesariamente tenemos que hablar del principio de supremacía constitucional, que se entiende mucho mejor si analizamos la pirámide de Kelsen. Kelsen lo que hace es ordenar los cuerpos normativos de un país según su importancia. Como podemos ver, en primer lugar está nuestra Constitución, que se homologa en importancia a los tratados internacionales, y luego se van ordenando según el rango. Las leyes orgánicas de un calificado interpretativo, interpretativa, los reglamentos, las ordenanzas y las resoluciones, y finalmente la sentencia. Entonces, como se puede desprender de la pirámide de Kelsen, el principio de supremacía constitucional lo que hace es que todos estos cuerpos normativos deben ir en consagración a cada una de las disposiciones establecidas en nuestra Constitución. Y cabe preguntarnos entonces, ¿qué es la Constitución y qué es el poder constituyente? Como podemos concluir en palabras simples, a partir de lo que acabamos de ver, la Constitución es simplemente el cuerpo normativo más importante de un país y el mayor de jerarquía. Es el que regula cómo se va a ejercer el poder, cuáles son sus facultades, cuáles son sus limitaciones, quiénes van a ejercer el poder. Y también se refiere a los derechos fundamentales. Es importante homologar el concepto de constitución a un pacto social. La Constitución establece cuáles son las bases frente a las cuales nosotros nos vamos a desenvolver en la sociedad. Cómo queremos que nosotros sea nuestra sociedad, cómo vamos a convivir, cómo queremos que sea el Estado. Y es por esto que es tan importante que frente a un eventual proceso de reforma constituyente, todas y todos participemos de una forma informada, objetiva, consciente, tomando decisiones de cómo vamos a querer que sea Chile el día de mañana. Ahora vamos a ver las partes de una constitución. Para ubicarnos geográficamente en la Constitución, bueno, esta está compuesta por 14 capítulos. Los primeros 3 capítulos se refieren a la parte dogmática de la Constitución. Son las bases de la institucionalidad, por ejemplo, que establece que el núcleo de la sociedad chilena va a ser la familia.
la nacionalidad y la ciudadanía, y de los derechos y deberes constitucionales. Luego, del capítulo 4 al 14, se refiere a la parte orgánica de la Constitución. ¿Qué entendemos por parte orgánica? La parte orgánica establece la organización, cómo se va a organizar el Estado y la forma de gobierno. Establece cómo se organizan los poderes del Estado y otras instituciones importantes. La parte dogmática se refiere a los derechos fundamentales. Esta es una parte muy importante, la cual vamos a profundizar más adelante. Con respecto a la parte orgánica, entonces, que se organizan los poderes del Estado. ¿Saben cuáles son los poderes del Estado? ¿Alguien? ¿Sí? Poder legislativo, poder judicial, gobierno, poder ejecutivo. Muy bien, exactamente. Muy bien. Bueno, para hacer una pequeña reseña entonces, para ordenarnos con respecto a los poderes, el poder ejecutivo básicamente es el presidente y sus ministros, ¿cierto? Se encarga del gobierno y de la administración del Estado y va a garantizar la aplicación de las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, diseña e implementa políticas públicas. Luego tenemos el Poder Legislativo, que va a crear, modificar y derogar las leyes. En Chile lo ejerce el Congreso, ¿cierto? La Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Y es importante también mencionar que el presidente es un ente colegislador, como por ejemplo ejerce esta facultad a través de la ley de presupuesto. Y finalmente tenemos el Poder Judicial, que es un poder independiente a los otros dos y que básicamente lo que hace es conocer de los conflictos que se pongan a su conocimiento, los va a resolver conforme a las leyes a través de una sentencia. Y finalmente, o sea, no finalmente, pero para referirnos a la parte dogmática, ¿ya? Primero tenemos que empezar a hablar, dijimos que la parte dogmática eran los derechos fundamentales de las personas. Para comenzar a hablar de los derechos fundamentales de las personas, debemos referirnos a los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos se comienzan a regular internacionalmente a partir del año 1945, con el término de la Segunda Guerra Mundial, y se refieren básicamente a derechos que son inherentes a todas las personas, sin importar su sexo, su religión o cualquier otro tipo de condición. ¿Ya? Podemos decir que es un derecho, el derecho humano a la vida, a la libertad, a no estar sometido a esclavitud, a poder emitir una opinión. Y, bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos la pirámide de Kelsen dijimos que la Constitución se homologaba en importancia a los tratados internacionales? Los derechos humanos están regulados en muchos tratados, pero los principales son el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Políticos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo que ocurre es que cuando nuestra Constitución añade estos derechos humanos a la misma, pasan a adquirir el carácter de fundamental, lo que significa que nosotros podemos hacerlos efectivos a través de mecanismos, exigir que el Estado vele por los mismos dentro de nuestro territorio. Entonces se le otorga a estos derechos humanos el carácter de fundamental y por tanto adquieren supremacía constitucional. Y esto se entiende mejor si es que vemos el artículo 5 de la Constitución, que establece: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. ¿Ya? Existen muchos tipos de clasificación con respecto a los derechos fundamentales, pero quisimos poner la más utilizada o hablar de la más utilizada. Existen los derechos individuales y los derechos colectivos. Individuales, por ejemplo, el derecho a la vida, y con colectivos nos referimos a aquellos derechos que tienen relevancia social, como por ejemplo la salud y la educación. Pusimos como ejemplo el derecho a la protección de la salud, que está regulado en el artículo 19, número 9 de la Constitución, y establece que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud, entre otras obligaciones. Pero es importante referirnos al último inciso de este artículo, que establece: cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado.
En el fondo quisimos referirnos a este derecho porque hoy en día está muy en boga el principio de subsidiariedad del Estado, ¿cierto? Entonces, este es un claro ejemplo de Estado subsidiario. La subsidiariedad se refiere a que el Estado se va a hacer cargo exclusivamente de aquellas actuaciones de relevancia social que los ciudadanos no puedan o no quieran, de las cuales los ciudadanos no quieran o no puedan hacerse cargo. Y esto lo podemos ver a partir de este inciso, porque claro, otorga a los ciudadanos el derecho a elegir qué sistema quieren, estatal o privado, y a través de eso permite que privados puedan entrar a competir dentro de estos mercados de relevancia social, como también ocurre con la educación. Bueno, ahora vamos a ver cómo se cambia una constitución. Cuando hablamos de cómo se cambia una constitución, debemos referirnos al poder constituyente, ¿cierto? El poder constituyente básicamente es quien va a crear esta constitución y reside en toda la comunidad política, sin prejuicio de que existan distintos mecanismos para llevar a cabo esta acción. Es distinto cuando hablamos de modificar una constitución que de un proceso de reforma constituyente. La modificación de la Constitución está regulada en la misma y se hace a través del Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Bueno, luego Florencia les va a explicar mejor los aspectos generales del proceso de reforma constituyente o del eventual proceso de reforma constituyente, pero para que tengamos claros los distintos conceptos, existían distintos mecanismos de reforma, ¿cierto? Nos vamos a referir a los principales. Primero está la comisión de expertos, que es un pequeño grupo de personas consideradas expertas en la materia, que no son elegidos a través de votación popular, como por ejemplo, la Constitución de 1980 fue redactada de esta forma. Luego tenemos el Congreso Constituyente, es decir, es el mismo Congreso quien se va a encargar de crear esta nueva Constitución. Después tenemos la Convención Mixta Constitucional. El 50% de este poder constituyente va a residir en el Congreso y el otro 50% va a ser elegido a través de votación popular. Y finalmente tenemos la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, que establece que el 100% de los integrantes va a ser elegido a través de votación popular. Y bueno, finalmente, como dijimos al principio de la charla, también nos queremos enfocar en la participación que ha tenido la mujer en la comunidad política. Entonces quisimos agregar esta tabla que añade las constituciones en las cuales ha tenido Chile. Y queremos contarles la historia de cómo ha sido la evolución en relación al derecho a voto que ha tenido la mujer. Por ejemplo, en la Constitución de 1828 y la de 1833, bueno, directamente la mujer no podía votar, solamente podían votar los hombres, pero no todos los hombres. Había un voto que se denomina censitario, y es decir que solo los hombres que tuvieran el poder adquisitivo suficiente podían acceder al derecho a voto, es decir, que tuvieran suficiente dinero o bienes inmuebles. Posteriormente, en 1874, se consagra el sufragio ampliado, es decir, todos los hombres pueden votar sin importar su poder adquisitivo, pero se deja fuera a todas las mujeres. Y frente a esto, un grupo de mujeres en 1875 intenta participar de las votaciones presidenciales en San Felipe y La Serena, sin embargo se les impide ejercer este derecho por la fuerza. Y en 1884, en razón a esto, se dicta una ley que expresamente prohíbe el voto a la mujer. En 1925 seguíamos sin tener derecho a voto, y no es hasta sino 1934 en el cual se nos otorga este derecho, pero solo para las elecciones municipales. Y finalmente, en 1949, se nos permite participar también en las presidenciales. Ahora, a pesar de que en la Constitución de 1980 se nos permitía ejercer este derecho, existía un lenguaje político que no era del todo inclusivo, como por ejemplo se establecía que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Finalmente, a partir de la modificación del año 2005, es decir, aproximadamente 15 años atrás, recién se cambió a todas las personas en Chile nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Acá podemos ver cómo un cambio que a nivel estructural no puede o no parece tan grande, en realidad hace la diferencia y nos permite a nosotras como mujeres sentirnos más incluidas en la comunidad política. ¿Ya? Estar donde estamos hoy nos ha costado mucho, han sido muchos años de pelea por esto, y por esto es importante que tomemos con responsabilidad y objetividad y nos informemos de este nuevo proceso que puede o no venir, pero que participemos de forma activa. Y bueno, ahora lo voy a dejar con Florencia, que se va a referir al proceso o al eventual proceso de reforma constituyente propiamente tal. Bueno, como decía Antonia, yo me voy a referir en esta segunda parte al proceso constituyente que se viene y cuáles son las etapas y qué son las cosas que podemos esperar de este proceso. Acá tenemos un mapa que resume cómo ha sido el proceso constituyente hasta ahora y cómo sería en caso de que se apruebe la decisión de crear una nueva constitución. Tenemos que en noviembre de 2019 hubo un comité que acordó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, en el que se decidió que nos vamos a enfrentar a un proceso constituyente en abril del año 2020. El 26 de abril va a haber un plebiscito de entrada en el que la ciudadanía se va a manifestar respecto a si quiere o no una nueva constitución y a través de qué mecanismo queremos que esa constitución se redacte. Eso igual lo voy a explicar más adelante. Si es que se vota que sí, se va a iniciar el proceso constituyente propiamente tal, y si es que se decide que no queremos una constitución, se va a mantener la constitución de 1980 como está en la actualidad. El 26 de abril entonces se va a hacer el plebiscito en caso de que se apruebe la decisión de una nueva constitución. En octubre del 2020 nos vamos a enfrentar a la elección de representantes para la convención, los cuales van a tener un plazo de 9 meses para redactar esta nueva constitución, el cual se va a poder ampliar por otros 3 meses más, pudiendo sesionar por hasta un año máximo. Y una vez que los constituyentes elaboren el texto preliminar de cómo sería la nueva constitución, este se va a presentar al presidente de la República y él nos va a llamar a un plebiscito ratificatorio que se va a llevar a cabo. Todavía no tenemos la fecha porque va a depender obviamente de cuánto demore la convención en redactar el texto, en el que se nos va a hacer una consulta con voto obligatorio para saber si nosotros estamos o no de acuerdo con esa nueva propuesta de texto constitucional. En caso de que estemos de acuerdo, va a comenzar a regir la nueva constitución y va a quedar derogada la constitución de 1980. Y en caso de que se rechace ese texto, todavía no sabemos bien qué va a pasar en ese caso, porque hay gente que dice que se mantiene la constitución actual y se termina el proceso constituyente, pero dado que ya va a haber un antecedente de un plebiscito en el que la ciudadanía se manifiesta a favor de una nueva constitución, puede ser que se dé espacio a la redacción de un nuevo texto, porque en el fondo el rechazo del texto no tiene que ver con que no queramos una nueva constitución, sino que puede estar dado porque la ciudadanía no está de acuerdo con el texto propuesto. Entonces, como les decía, vamos a tener plebiscito de entrada y acá las preguntas van a ser: ¿quiere o no que haya una nueva constitución? ¿Y qué tipo de órgano debería redactar esta nueva constitución? Que las opciones van a ser dos: convención mixta constitucional o convención constitucional. Y después tenemos el plebiscito ratificatorio, en el que la ciudadanía aprueba el texto de la nueva constitución. Si gana la opción sí, rige la nueva constitución. Si gana la opción no, se mantiene la actual constitución, pero se ve si es que se puede hacer una nueva propuesta de texto, o eso esperamos que pueda ocurrir. Si escogemos cambiar la constitución, ¿cuáles serían los mecanismos? Entonces acá les explico más en detalle. Convención mixta constitucional quiere decir que va a haber un 50% de representantes del Congreso y un 50% de representantes electos por votación popular. En este caso se determinó que serían 86 parlamentarios los que van a participar de la convención mixta y 86 candidatos electos por votación popular. Y después tenemos la opción de la convención constitucional, que son representantes elegidos 100% por la ciudadanía, que en el fondo va a tener el mismo número de miembros que tiene la Cámara de Diputados, que serían 155. Respecto a, ahora voy a profundizar más como en el rol de las mujeres en este proceso y qué es lo que podemos esperar en torno a la mujer respecto del proceso, y tenemos cómo las podemos hacer partícipes. En primer lugar, a través de la elección de los constituyentes, y acá voy a explicar un tema que ha estado muy discutido últimamente, que es el tema de la paridad. Después, en el contenido mismo de la Constitución, cómo se puede incluir a la mujer en ella, y por último nos vamos a referir a la participación ciudadana y el rol que tenemos todos para hacernos parte del proceso.
Como les dije, la elección de miembros de la convención, ya sea mixta o constitucional, se va a hacer en octubre del 2020, y lo que se ha estado discutiendo es cómo se va a integrar esa convención y qué pasa con la participación de grupos vulnerables. Acá no solo se ha estado discutiendo el tema de la representación de la mujer en la convención, sino que también de otros grupos como son los escaños reservados para pueblos originarios, que esto se refiere a que se van a reservar un número de cupos en la convención para personas que pertenezcan a pueblos originarios en relación al lugar que ellos ocupan en la población del país. También está la inclusión de listas y pactos electorales de independientes, que en el fondo busca que no solo sean partidos políticos los que puedan formar parte de la convención, sino que se le abre esta posibilidad a todos los ciudadanos que tengan interés en redactar nuestra nueva constitución. Y por último, el tema de la paridad, que es lo que voy a explicar ahora más en detalle. Entonces, ¿por qué es importante la paridad? Que mucha gente dice como, pero ¿por qué se está planteando esto de manera como tan latente? Y tiene que ver porque en la Convención de las Mujeres de Beijing de 1995, la comunidad internacional señaló que era súper importante que las mujeres y que todos los grupos de la sociedad puedan participar en la adopción de decisiones políticas y de gobierno de sus países. Y les traje esta frase que me pareció que era como súper ilustrativa, que dice como: el logro de la igualdad de participación de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones permitirá un equilibrio que reflejará de manera más exacta la composición de la sociedad. Y como les decía la Antonia al principio, dado que la Constitución es un pacto social que va a definir las reglas de convivencia y la forma en la que queremos construir el Estado, es importante que la población, o sea, que en el fondo esa Constitución sea un reflejo de quiénes somos como país. Actualmente, y de acuerdo a los datos del censo del año 2017, las mujeres son el 51% de la población de Chile, es decir, más de la mitad de la población de Chile somos mujeres. Y, por ejemplo, en la Constitución de 1980, que se redactó por una comisión llamada Comisión Ortúzar, esa comisión de 11 miembros solo tenía 2 mujeres. Por ende, la visión que pudo aportar la mujer a la construcción de esta Constitución que tenemos actualmente fue bastante minoritaria. Y eso ahora se busca reformarlo teniendo una participación igualitaria con hombres y mujeres. Ahora, también ha surgido mucho la pregunta sobre si la paridad o las cuotas son antidemocráticas, y en este sentido, primero aclarar que la paridad no es una forma de cuota, es decir, no es como que se está reservando un pedazo de la convención a las mujeres, sino que se busca que sea representativa en un 50 y 50 por hombres y mujeres. Y la verdad es que, contrario a lo que uno pensaría, no es una medida antidemocrática, sino que es una medida de compensación social en la que se busca que grupos que históricamente han sido marginados o que no han podido participar de manera igualitaria, como lo son las mujeres, puedan participar en igualdad de condiciones. En el fondo lo que se busca es poder emparejar la cancha, y no es tampoco porque las mujeres no tengan las capacidades o no sean capaces de llegar por sí solas, sino que porque lo que se busca es facilitar el acceso a las mujeres a los cargos de decisión política. Como dato, solo para que tengan como una referencia, la convención se va a elegir con el mismo mecanismo con el que se elige a diputados, y en el año 2017 se tuvo la votación donde se eligieron históricamente más mujeres para llegar al Congreso, en el que solo llegaron 35 de 155, o sea, en la actualidad solo hay un 22,6% de mujeres que forman parte de la Cámara de Diputados, y esto se hizo sin ninguna medida de compensación social. Entonces lo que queremos es que, como la Constitución es un pacto que nos va a regir probablemente por mucho tiempo y que busca ser como este pacto social de todos, queremos que haya una representación igualitaria de hombres y mujeres. ¿Cómo funcionaría la paridad? Lo voy a explicar un poco a grandes rasgos, pero tenemos una dinámica al final en la que queremos mostrarles con un ejemplo práctico cómo funcionaría, pero como les dije, la convención se va a elegir a través del mismo sistema para elegir a diputados. Este sistema consiste en que se arman listas electorales que tienen un número de candidatos según el número de escaños que se elige por distrito, y lo que se está buscando es que esas listas se conformen 50 y 50 entre hombres y mujeres, que en caso de que una lista no cumpla este requisito no pueda participar, por ende se queda fuera de, entre comillas, la competencia por obtener un escaño en la convención, y se van a ir alternando los cargos entre hombres y mujeres, es decir, todas las listas van a estar encabezadas por una mujer, y después se va a ir alternando hombre-mujer, que es como un método cebra. Eso tiene una relevancia práctica que la vamos a ver más adelante, y ese es el proyecto como está ahora.
Ahora no sé si vieron, pero ayer se discutió la paridad en el Senado y se realizó un rechazo. Entonces vamos a pasar al tercer trámite constitucional, se devuelve a la Cámara de Diputados y lo más probable es que si ellos tampoco aceptan las indicaciones, será una comisión mixta entre diputados y senadores para ver cómo resolvemos este tema. Pero por el momento todavía está en construcción, nosotros nos basamos como en el proyecto que ha estado avanzando, pero todavía no sabemos si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr. Ahora, un segundo eje es el contenido de la nueva Constitución y su relación con las mujeres. Antes de eso mencionar que nosotros, por ejemplo, en la actualidad tenemos convenciones internacionales que se refieren específicamente a la mujer y que, como les decía la Antonia, se entienden parte de la Constitución, que son la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como la Convención Belém do Pará, y la Convención por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención CEDAW. En este contenido, si bien tenemos esos tratados, la meta que se busca en esta nueva Constitución es generar cambios que busquen la inclusión de manera más expresa de la mujer. Y tenemos, por ejemplo, en primer lugar el uso del lenguaje. La idea que se ha estado planteando es que ya no sean las personas nacen libres, iguales, dignas y derechos, sino que se utilicen otras formas como hombres y mujeres, habiendo un reconocimiento expreso a las mujeres, o que se utilicen otras expresiones como por ejemplo chilenos y chilenas, o por ejemplo en la parte de la nacionalidad se habla de los hijos de chilenos, entonces que se diga los hijos e hijas de chilenos y chilenas, haciendo una inclusión más fuerte a la mujer. Principalmente, como les decía la Antonia, esto puede parecer un cambio mínimo o más bien formal, pero el lenguaje crea realidades y obviamente el verse a una reconocido como mujer en la Constitución hace que la Constitución sea mucho más representativa de todos. Y en el contenido puede ser que también surja la discusión sobre que se incluyan derechos expresamente reconocidos para las mujeres. Acá les puse como ejemplo derechos que están en las convenciones internacionales pero que se podrían incluir directamente en la Constitución, como por ejemplo el derecho a vivir una vida libre de violencia, que viene de la Convención Belém do Pará, y por ejemplo el derecho a la no discriminación. En este punto es importante decir que actualmente sí hay un principio de igualdad entre todas las personas, pero lo que se podría buscar es fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres mediante adopción de obligaciones concretas por parte del Estado, eliminando cualquier tipo de diferencia entre hombre y mujer y cualquier tipo de discriminación arbitraria de manera expresa para que quede esto plasmado en la nueva Constitución. Y por último, esto se podría hacer a través del fortalecimiento de los deberes del Estado hacia las mujeres y otros grupos minoritarios, buscando que se fomente, por ejemplo, la creación de políticas públicas que vayan en pos del desarrollo y el empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad. Y también, por ejemplo, otras medidas que están como de ideas que, por ejemplo, se incluya a las mujeres como parte de todas las instituciones y órganos del Estado de manera más expresa y generando más una obligación más vinculante que la que hay en la actualidad. Y por último, nos queríamos referir a las formas de participación ciudadana, y este llamado es obviamente a hombres y mujeres. El primero es obviamente a estar constantemente informado. Como les decía la Antonia, este es un proceso en construcción, entonces es súper importante mantenerse actualizado e informado respecto de todas las cosas que se vayan decidiendo. Obviamente también el llamado es a votar en los plebiscitos y en las elecciones, pero no solo porque porque por ejemplo se está discutiendo el voto obligatorio, no solo ir a votar porque esto sea obligación, sino que tomarlo como lo que es este proceso, que busca que sea un proceso de todos, adoptarlo como nuestro y tomarle el peso al voto que vamos a tener y al poder de decisión que vamos a tener. Y en ese contexto también estar informado respecto de quiénes son candidatos a constituyentes, informarse respecto a las propuestas que ellos tienen, para que así las necesidades que todos podamos tener lleguen efectivamente a la convención y puedan ser incluidas en la nueva Constitución. Obviamente conocer también, si es que se inicia el proceso, finalmente informarse del texto constitucional que se proponga, revisarlo, ver si nos parece, si no nos parece, y obviamente votar en el plebiscito de salida. Y también participar a través de, por ejemplo, cabildos con distintos, no sé, puede ser entre ustedes, con vecinos, etcétera, para que también puedan ir discutiendo los temas que se vienen. También estar pendiente de, no sé, la participación a través de organizaciones sociales que puedan estar promoviendo el debate en este proceso constituyente.
como les había explicado la Antonia, nosotros enfocamos la charla al rol de la mujer precisamente por el rol que cumple Prodemu en nuestra sociedad, pero tampoco queremos que esto suene como que las mujeres somos más capaces o queremos tener más derechos que los hombres, sino que esto responde obviamente a que la experiencia de las mujeres en Chile es distinta a la de los hombres, responde a necesidades distintas, tenemos visiones distintas de la sociedad y queremos que esas visiones ahora estén plenamente representadas en el proceso que se viene.